¿Qué tal? Buenas noches. Ya lo habíamos anunciado desde esta mañana que hoy, en este rato que les pedimos cada noche para que podamos compartir reflexiones tranquilas antes de irnos a la cama con los asuntos de la actualidad, hoy vamos a querer detenernos un poco más en lo que está ocurriendo ya desde hace algún tiempo, pero que ha tenido un punto de inflexión en la jornada del sábado, con miles de granadinos y miles de andaluces en las calles de las principales ciudades, convocados por la Plataforma por la Sanidad Pública de Andalucía, esa marea blanca, en protesta por la situación que se está viviendo en esa sanidad pública y, por lo tanto, en defensa de la misma. Hemos querido que hoy se siente en la sala de estar de su casa una persona que sabe mucho de gestión sanitaria y sabe mucho de los problemas que eso conlleva y que quizá nos pueda arrojar un poco luz sobre lo que está ocurriendo. Fue viceconsejero de Salud en el gobierno de Susana Díaz, alto directivo de la Sanidad Pública en Granada, con responsabilidades en la Ciudad Sanitaria, Virgen de las Nieves, etcétera, etcétera. Experto en gestión sanitaria, licenciado en Ciencias Económicas, máster en gestión sanitaria, gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, de la que también vamos a hablar, y director general del Parque Tecnológico de Cartuja, entre otras muchas cosas, de un currículum extraordinario. Martín Blanco, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Encantado de estar aquí contigo. La gente está muy preocupada. La gente está preocupada porque se está dando cuenta de que lo que daba por hecho no está tan hecho. Nos referimos que llama a su centro de salud para que le den una cita y no hay cita en 15 días, que lleva en una lista de espera, ya ha perdido la cuenta del tiempo y no le llaman. Lo que dábamos por hecho de que nuestra sanidad pública, esa joya de la corona, la teníamos garantizada y casi no teníamos que preocuparnos, parece que no es tanto así, o que no está siendo tanto así de un tiempo a esta parte, ¿no? Sí, yo creo que en estos tiempos, no solo en España, no solo en Andalucía, lo que estamos aprendiendo es que los derechos se conquistan y los derechos hay que mantenerlos. Eso es fundamental. El concepto del derecho que defendemos, la accesibilidad, la equidad en la asistencia sanitaria, la universalidad, son los valores que alumbran nuestros derechos. Si nosotros dejamos de hacer hincapié en que esos valores persistan, tenemos el riesgo de que se pierdan y, por lo tanto, que se pierda también todo lo que eso nos aporta como sociedad, ¿no? Se está produciendo, como digo, una situación de involución donde las formas en muchos casos se mantienen, pero lo que es la esencia en relación a lo que es los valores que alumbran, en este caso la sanidad pública, pues se va perdiendo. Eso es lo que es preocupante. Lo que considerábamos consolidado, que eran los valores, que después se pueden haber formas diferentes de gestionar dentro de esos valores, pero lo que eran los valores se van perdiendo. Se va perdiendo la universalidad de la asistencia, se va perdiendo la equidad en el acceso a la asistencia, la gratuidad, etcétera, etcétera. Y eso sí es realmente lo preocupante. Como digo, hay muchas formas de gestionar dentro de esos valores, hay distintas formas de enfocarlo, cómo conseguir el máximo y la mayor eficiencia dentro de esos valores, y el problema es que eso se está perdiendo. Lo que considerábamos que era inmutable no ha sido así o no está siendo así, y se está dando pasos que retroceden mucho en esos valores conquistados que tanto nos costaron. ¿Qué radiografía se puede hacer ahora, Martín, tú que conoces bien el mundo de la sanidad pública, de nuestra salud, nuestra sanidad pública en Andalucía? ¿Qué radiografía sí se puede hacer?
Yo no soy sanitario, en el sentido, yo soy gestor sanitario. Soy economista, yo analizo desde la perspectiva de la gestión, no de los procesos asistenciales, que también los conocemos, que también podemos hablar de ellos, pero en principio la visión que yo querría aquí transportar o transmitir es la visión de la gestión. Entonces, como radiografía se dan elementos que son paradójicamente contradictorios. Creo que es el momento, junto con los presupuestos de la Junta de Andalucía, alimentados en gran parte por los presupuestos del Estado, por los fondos Next Generation, etcétera, tenemos, digamos, una situación boyante en lo que es a recursos dentro del sistema sanitario. Posiblemente en la serie histórica conocida, salvo los principios de cuando se empezó a hacer la reforma sanitaria, posiblemente no se haya vivido un momento donde haya aflorado tanto dinero dentro del sistema sanitario público. Eso es una realidad, pero la otra realidad es el desenfoque de la aplicación de esos fondos. De nada nos vale tener mucho dinero si la aplicación del fondo, del dinero que se aporta al sistema sanitario, se pierde por las rendijas que vamos dejando, se pierde porque no se enfoca hacia los problemas reales asistenciales, no se enfoca hacia la ciudadanía, no se enfoca hacia, digamos, todo aquello que tiene que ver o que influye en la salud de la población, ¿no? Entonces, muchos recursos mal enfocados, muchos recursos con muy pobre gestión, muchos recursos con falta de un modelo público de gestión de los recursos. Para mí eso sería, digamos, lo que es la base de los problemas que después se va viendo la población, que es listas de espera que engordan, falta de la cercanía a los profesionales, esperas tremendas para las primeras consultas en atención primaria, una atención primaria que se desangra continuamente en la forma de actuar ante la población y, sobre todo, incapacidad de responder a los retos del siglo XXI y, sobre todo, a este cambio poblacional que se ha vivido en Andalucía, ¿no? Yo creo que, resumidamente, podríamos decir, ese sería el diagnóstico, a mi entender, ¿no? Cuando escuchamos críticas, cuando escuchamos decir que se está invirtiendo se está invirtiendo decididamente, que los recursos públicos dejen de ser tan públicos para favorecer la actividad privada, dice siempre la Junta de Andalucía que este no es un camino que haya empezado ahora el gobierno del Partido Popular, que lo empezaron los gobiernos socialistas y que fueron quienes más conciertos hicieron, a pesar de que ahora nos encontremos con que tenemos, se alumbran cantidades como esos 734 millones de euros para supuestamente reducir las listas de espera en manos de la sanidad privada. Vamos a ver, yo creo que el gobierno andaluz actual está viviendo en lo que fue cómodo para ellos y, sobre todo, lo tenemos, es paradigmático la posición de la Consejería de Salud. Estaban cómodos en aquella situación de crítica o de oposición antes de conquistar el gobierno y mantienen la misma situación, el mismo discurso, porque de hecho cuando tú los oyes hablar, hablan referenciando siempre el pasado. Lo que no nos están es referenciando el futuro ni diciéndonos hacia dónde vamos. Entonces, en esa posición se sienten cómodos y ante eso, pues es lo que estás diciendo. Es un despropósito y esa afirmación no se basa en datos, en ningún dato. Tanto es así que las listas de espera, por ejemplo, no han aflorado, no se han trasladado al Ministerio. Tienen un problema, al margen de que se puedan o no se puedan trabajar, o estén trabajándolas de forma, digamos, un poco oscura, ¿no? Es cierto que el modelo sanitario que se aprueba en la Ley de Sanidad, en su momento, con un gobierno socialista, reconoce la complementariedad de la atención sanitaria pública con la privada y da mecanismos de concierto para situaciones complementarias. Es decir, por ejemplo, hay líneas de progreso de innovación que se van dando en la privada por determinadas situaciones que se incorporan al sistema público una vez que se ha demostrado que son coherentes. Mientras tanto, puedes hacer conciertos, mientras que el sistema público no
digamos, no lo incorpora a su cartera de servicios. Los números dicen lo contrario de esa afirmación. Los números económicos. ¿Había conciertos? Sin lugar a dudas. ¿Existían conciertos? Sin lugar a dudas. ¿Más de los que se tenía que haber? Es discutible. Decía antes que los valores que alumbran el sistema sanitario público se puede llegar a ellos de distintas formas de gestión. Aquí lo que se está haciendo es precisamente rompiendo con esos valores. Porque aquí se sigue decía el otro día el consejero de Cantabria, que salieron en la prensa y sin rubor, decía claramente que la lista de espera, para luchar con la lista de espera hay dos caminos: aguantarla, o sea, apuntarte a la lista de espera y estar ahí, o pagar tu asistencia. Eso no es así, eso es reconocer, o mejor dicho, dar por cierto que el profesional sanitario es incompetente para gestionar los problemas de salud, ¿no? Y estás ya haciendo una separación importante entre los que pueden atenderse a su salud a través de pago y los que no puedan, ¿no? Por lo tanto, esa frase, que es un titular muy conciso, encubre toda la otra política que se hace. No se niega, la realidad es así, y en las comunidades actuales que gobierna el Partido Socialista existen conciertos, pero no hay este trasvase continuo y además increscendo de fondos públicos a fondos privados concertados. Aquí existía un consorcio con San Juan de Dios, que se hizo un hospital en Sevilla, era el que existía, y después había algún consorcio con algunos de esta gente que ha vivido de la sanidad pública, sobre todo en las provincias de de Huelva y Cádiz, donde no se invirtió, o se tardó en invertir, y no se invirtió antes de la crisis en la creación de los hospitales. El resto de Andalucía estaba cubierta por un sistema, por una red asistencial potente, y se hacía prácticamente el 99% de la actividad con medios propios. Hoy eso ya no se puede afirmar. Había a lo mejor situaciones de choque, momentos puntuales donde habría que, por lo que fuera, porque había se necesitaba un respaldo al trabajo que se hacían desde los profesionales dentro del sistema, pero no lo que se está produciendo hoy. No hay que olvidar que una de las primeras acciones que hace el gobierno del Partido Popular en Andalucía es permitir el 100% de la compatibilidad entre lo público y lo privado. Por lo tanto, tras hacer un trasvase de profesionales a la privada, eso lleva aparejado un incremento de la demanda en privados, un aumento de la gente que acude a ella, cuando además en la pública las listas de espera se aumentan, y ese trasvase a la privada que está llevando hoy, y así se está produciendo, que esos seguros que por 20 euros te garantizan una asistencia a tus problemas de salud, están también colapsados. El otro día me decía un amigo que le dan cita para enero del año que viene en la privada, y de hecho los médicos de la privada que no compatibilizan con la pública, por lo tanto el 100% del coste del trabajador lo financia la empresa privada, están quejosos de lo poco que se paga por parte de los seguros. El modelo, al facilitar la compatibilidad sin ningún tipo de cortapisa entre lo público y lo privado de los profesionales sanitarios, lleva a que tú estás pagando los costes fijos del profesional y la privada lo que hace es costes marginales, con lo cual su coste es mucho inferior. Ese modelo, que ahora es el que está imperando, tendrá su crisis porque obviamente no es mantenible, ¿no? Porque al final, habiendo listas de paro y médicos que no son capaces de acceder a un puesto en la sanidad pública, pues en la privada tampoco se lo alimentan porque están copados por los profesionales que compatibilizan. Otro de los mantras que mantiene la administración sanitaria actual es que no se contratan más médicos, más profesionales sanitarios, porque no hay. Los sindicatos han negado rotundamente ese extremo, han asegurado que en las listas de espera hay profesionales prácticamente de todas las categorías, pero la consejera sigue insistiendo en que no hay. Si fuera, en caso de ser cierto, sería verdaderamente preocupante el hecho de que invirtamos una enorme cantidad de dinero público en formar a esos profesionales que al final, por alguna falla del sistema, se acaban marchando.
Cierto. Es decir, la existencia o no de profesionales, digamos, a la búsqueda de empleo, lo han dicho los sindicatos, pero no lo han dicho por decir, lo han dicho con datos. Quiere decir que no es que sea algo... Hay mucho, no, es que las bolsas están ahí. Este verano no se contrató enfermería, no se ha contratado, por lo tanto existen profesionales en las bolsas de empleo y ¿puede haber alguna especialidad que falte? Sí, en su día se había definido ya que faltaban, por ejemplo, pediatras, era una especialidad que tenía falta de profesionales y de hecho pues no se daba cubierto la red que en su día se creó, que también habría que estudiarla desde esa perspectiva, es decir, bueno, hoy es necesario que haya pediatra en todos los centros de salud que en su día se definió, pues posiblemente no sea tan necesario porque la población se ha movido geográficamente. Entonces, yo no comparto la falta la no existencia de profesionales, al revés, yo creo que lo que hay a lo mejor es un reparto inadecuado y no equitativo de la distribución geográfica digamos, de la plantilla, ¿no?, de especialistas, ¿no? Otra cosa, Martín, que la gente no entiende, como profesional de la gestión, como experto en la gestión, a lo mejor nos puedes alumbrar, pero la gente no entiende que se nos diga voy a destinar 734 millones de euros a concertar, a hacer conciertos con la sanidad privada para aligerar las listas de espera, incluso fuera de la comunidad autónoma, porque hemos escuchado a profesionales decir, oiga, ¿por qué no nos dan esos 734 millones de euros a la sanidad pública y verán como si somos capaces de resolver los problemas? El pensar que la lista de espera se soluciona con dinero es el primer gran error. El dinero es necesario, sin lugar a dudas, pero fundamentalmente para que una lista de espera no crezca o no crezca a los niveles, digamos, que no son desde la perspectiva de salud pública adecuados, es fundamental la organización de los recursos que tienes, en mayor o menor medida. Como digo, estamos en un momento muy, digamos, ojalá se hubiera tenido en otros tiempos el presupuesto que se tiene hoy gracias a todo el dinero que viene desde Madrid, desde el gobierno central, pero con los recursos que hay, que son abundantes, si los aplicas mal, no vas a solucionar el problema. Es un problema organizativo, como siempre se ha dicho, ¿no? Y como siempre se ha intentado luchar contra él. ¿Cómo organizar los recursos que tienes para poder darle cabida? Aquí se orienta al revés la solución. Tengo dinero, lo meto en la privada y ahora todo para allí. Que se organice la privada, pero todos sabemos qué ocurre con la lista de espera que se trabaja en la privada. Su nivel de eficiencia es inferior que la del sistema público. Tiene mayor número de rechazos, etcétera. No es el mismo sistema de atención que se pueda dar, ¿no? Y cuando analizas también en qué tipo de patologías ha actuado, digamos, el dinero privado para bajar la lista de espera, pues son patologías, pues, digamos, de pequeño recorrido, ¿no? De gran volumen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cataratas, por ejemplo, o con intervenciones oftalmológicas, pero que, en definitiva, una buena organización de los quirófanos de alta resolución te podría dar mayor eficacia de lo que se está haciendo. Y además, depende cómo lo organices, tiene el problema de que se retroalimenta. Es decir, si tú lo que haces es primar que la lista de espera se gestione fuera, los profesionales, lógicamente, se organizan para poder dar la asistencia fuera. Por lo tanto, eso tiene su perversión, ¿no? No digo que buscada, pero que al final se produce, ¿no? Y está estudiado. Quiero decir, lo que digo no lo digo yo porque se me ocurre, sino porque está estudiado cómo las listas de espera crecen, cómo la privatización de su gestión no mejora, no hace que bajen, sino que puede haber en un momento puntual una bajada, pero que a medio y largo plazo aumentan, hacen que el propio sistema las alimente, ¿no? Con lo cual, el sacar a la calle la gestión de la lista de espera es uno de los mayores errores, que ya está analizado históricamente en los sistemas sanitarios públicos. Y hay sistemas mejores para poder actuar. Y obviamente el decir que se van a sacar de Andalucía para que se operen en otras zonas, pues ya me dirás
¿Quiere decir esto que Murcia tiene menos lista de espera que Andalucía? ¿Que Extremadura tiene menos lista de espera que Andalucía? Si eso es así, tendrán que mirárselo, ¿no? Hacérselo mirar los gestores actuales. ¿Cómo es posible que comunidades históricamente un pasito por detrás en lo que era la asistencia sanitaria pública en España, hoy tengamos que recurrir a ellas para que nos resuelvan nuestros problemas? Sin duda la atención primaria es la puerta de entrada al sistema, es a la que recurrimos todos cuando tenemos un problema de salud. Hace unos meses trascendió aquella famosa orden de la Consejería en la que se ponía precio a esa asistencia. Después se ha intentado enmascarar de una determinada forma u otra. Nos ha quedado más o menos la sensación, Martín, de que era como un globo sonda, es decir, si esto no se me viene muy encima, pues por ahí van a ir los tiros, que era una privatización absolutamente encubierta o no tan encubierta de la puerta de entrada al sistema, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Quiero decir, es lo que decíamos antes, ¿no? Se genera el problema en atención primaria y ahora hay que solucionar el problema. La solución del problema no la busco dentro del sistema, organizándolo, sino que la saco fuera, ¿no? Digamos que ese es el esquema de trabajo que se está teniendo desde el gobierno andaluz. Eso lo aplicamos a todos los niveles, lo aplicamos dentro de la atención hospitalaria como lo aplicamos dentro de la atención primaria. Un globo sonda. Yo no creo que tengan que echar globosondas porque sabemos todos que ese es su interés, ¿no? Y posiblemente tarde o temprano lo volverán a hacer, como ha ocurrido con la Escuela Andaluza de Salud Pública. Es decir, empezaron diciendo que sí, que no, para saber a dónde íbamos. El perfil de actuación está escrito, no nos puede sorprender, ¿no? Lo que sí puede sorprender a lo mejor es el silencio a veces de algunos de los integrantes del sistema, porque sí es verdad que, como digo, se ha actuado inyectando mucho dinero en el sistema, ¿no? Ya no sé si para digamos corregir los elementos, la disfuncionalidad del mismo sistema o para otras intencionalidades, ¿no? Pero sin lugar a dudas el parar esa orden y evitar que se pueda actuar impunemente, dando a la privada una parte esencial de la atención primaria, es importante, porque al final, si la puerta de entrada de la atención primaria, y hoy por hoy la atención primaria deriva hacia centros hospitalarios públicos, cuando la propia la propia atención primaria sea privada, lo lógico es que la derivación sea los propios intereses que la van a financiar. Y aquí hablamos de intereses económicos, no se habla de otro tipo de interés. El interés sanitario por mejorar la salud eso además es una obligación de los poderes públicos, y en los privados, como además debe ser, es decir, están para ganar dinero, porque si no, ningún fondo de inversiones invierte si no va a ganar dinero, ¿no? Martín, también fuiste gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que vive unos momentos dramáticos en los que prácticamente se les ha vaciado de contenido. Es cierto que físicamente se va a mantener en Granada, pero las decisiones y la filosofía que ha mantenido la Escuela Andaluza de Salud Pública como uno de los centros de referencia mundiales en su especialidad, de referencia mundiales, hemos dicho, ha formado a generaciones de gestores sanitarios de todo el mundo y ha sido un centro de referencia para ello. Pues ya no va a ser así. Dice la consejera en su última visita a Granada que eso lo que va a hacer es reforzar aún más a la Escuela Andaluza de Salud Pública, algo en que por supuesto no están de acuerdo en absoluto los profesionales. Pero al mismo tiempo que se cercenan digamos potencialidades que Granada tenía y tiene, se nos plantea que Granada, y la Junta dice que va a apoyar para que Granada sea sede de la Agencia Nacional de Salud Pública. No de esa especie de Instituto Carlos III donde se va a subsumir la Escuela Andaluza de Salud Pública, que eso va a ir a Sevilla, ¿no? Parece un poco todo muy raro, ¿no? Bueno, vamos a ver. Si uno lo viera aisladamente diría, aquí falta planificación sanitaria. Cuando tú ves que los movimientos que se están haciendo, todos conducen hacia el mismo sitio, dices, no, lo que hay es una intencionalidad, la que
claramente es poner en el mercado partes del sistema sanitario público. Y cuando hablamos del sistema sanitario público andaluz, hablamos de la Escuela Andaluza de Salud Pública. ¿Y por qué? Porque es fundamental. Esto ya se ha vivido en otras comunidades, fundamentalmente en Madrid, donde había, o Valencia, donde había escuelas de salud pública y se hicieron desaparecer. Las consecuencias también las hemos tenido no hace mucho, en cómo nos hemos enfrentado en Andalucía a las pandemias y cómo se han enfrentado en otras comunidades. Recordemos las tragedias en las residencias en Madrid, ¿no?, de ancianos. La Escuela Andaluza surge en el 85, nace en el 85, nace como un proyecto para poner en marcha una visión diferente de la sanidad pública, una visión diferente. Y eso se hace desde una perspectiva, no desde fuera, no se le pide a la universidad que venga y nos solucione los problemas a los sanitarios, no. La universidad hace su trabajo, que es formando a los clínicos para que después trabajen y desarrollen su trabajo dentro del sistema sanitario público. Nace como un instrumento del propio sistema sanitario para que dentro de él se busquen soluciones. Se busquen soluciones prácticas. O sea, digamos que si habláramos en términos de investigación, hay la investigación basal o general y pues hay la investigación aplicada. Aquí sería aplicada. Yo recuerdo cuando me incorporo al sistema sanitario público andaluz, me incorporo para abrir un distrito de atención primaria. Un distrito de atención primaria que tenía que romper con un pasado, el que era, y un nuevo modelo que se basaba en otros elementos. La accesibilidad, fundamentalmente, y la equidad y la universalidad. Ahí veníamos de una cultura que no conocíamos, los gestores y los sanitarios. En la escuela se fue formando con profesionales del sistema esa nueva visión asistencial. Por lo tanto, en esos cursos que se hacían se debatía lo que se quería, con profesionales que estaban a pie de cañón y por lo tanto había un feedback entre lo que se quiere, lo que hay y cómo se puede llegar. Y a partir de ese conocimiento de unión de lo que se hace con lo que se debe hacer o lo que se dice que se va a hacer, o sea, las políticas, se hacía un proceso de calidad continua que se diría ahora, se vuelve a valorar lo que se está haciendo, entra en el ciclo de mejora y se mejora. El concepto de que, y es importante eso también porque eso después repercutirá, ¿qué es lo que se plantea ahora? Ahora se plantea un modelo que lo tenemos, el de Madrid, donde la investigación sanitaria no está dentro del sistema sanitario. Se hace a modelo, y de hecho quien la está poniendo en marcha no son sanitarios, el modelo es un modelo que viene de la universidad, que tiene sus ventajas para lo que la tiene. Pero en el mundo sanitario lo que teníamos y lo que se estaba llevando adelante era, o lo que yo entiendo que se debe hacer, es esa conjunción que tan buen resultado dio en la sanidad pública española, que es la formación a pie de cama y después la formación por los propios sanitarios en instituciones que son del propio sistema. No se busca otra cosa, es que tú tengas dentro de esas instituciones sociólogos, hasta hubo filósofos, porque había que trabajar, por ejemplo, en la ética, y se contrató gente con especialización en esa línea de trabajo, pero eran los requisitos o la demanda del propio sistema, lo que se necesitaba para poner en marcha políticas y actuaciones. Entonces, el cierre de la Escuela Andaluza de Salud Pública no es un cierre cualquiera, porque la cierro y hago otra cosa. El cierre de la Escuela Andaluza de Salud Pública es el cambio de modelo de cómo la investigación y la formación se va a dar según la nueva administración andaluza. Y es un modelo fundamentalmente universitario que se saca de los centros hospitalarios. No hay que olvidar que todo esto lleva aparejo también la desaparición de las fundaciones de investigación, que tenían una virtualidad importante, que era conseguir que los sanitarios investigaran desde los propios centros, sin tener que abandonar la asistencia. No es lo mismo que tú investigues en un laboratorio, que hay que hacerlo y de ahí salen cosas fundamentales, que investigues desde el pie de cama, donde tú ves de otra forma tanto el paciente como la forma de
actuar sobre la enfermedad que el paciente presenta. Entonces, yo creo que es una involución tremenda, al margen de todo lo que podríamos decir de lo que ha supuesto la Escuela Andaluza de Salud Pública, ¿no? Junto con eso también demuestra la mediocridad de los gestores, en el sentido de que tú tienes ahí, no sé ahora cuántos profesionales hay, pero pongamos que 200 profesionales que son administración, que trabajan para la administración. No trabajan para el partido político que gobierne, trabajan para desarrollar las políticas que los andaluces han decidido elegir. Por tanto, tú tienes ahí unos profesionales que podrían desarrollar políticas de salud pública, ¿no? Ahora con el gobierno del Partido Popular, en su tiempo con el gobierno de los partidos socialistas. El desaprovechar todo ese conocimiento de años, desaprovechar todo el prestigio mundial. No hay que olvidarse que es de los pocos centros acreditados por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, por la Organización Americana de la Salud. Es decir, todo eso se pierde, ¿no? De hecho, recordaba el otro día la entrega de la bandera de la Organización Mundial de la Salud a nuestra escuela, a la escuela de los andaluces, no a otra, que no hay otra, a la escuela de los andaluces. Eso se pierde. Y de hecho, en su momento, la propia Organización Mundial de la Salud puso un aviso de que eso podía llegar a ocurrir, ¿no? La Escuela Andaluza de Salud Pública, por ejemplo, fue un instrumento potentísimo para desarrollar uno de nuestros elementos de investigación más potentes y mejor reconocidos a nivel mundial, que es el registro de cáncer. El registro de cáncer de Granada, de la Escuela Andaluza de la Salud Pública, por tanto de la Junta de Andalucía, es de los más potentes del mundo y lleva desde el 86 recogiendo datos. Lo que ahí hay se puede perder porque se le va a dar otra orientación, porque aquí se le está dando una orientación vista por sanitarios para sanitarios, no vista por investigadores para investigadores. Yo no hago una diferenciación que es mejor o peor. Lo que sí es verdad que tú, una vez que sacas la investigación de los hospitales, ya es otra cosa. Acabaremos investigando en otro tipo de cosas que no. Yo creo que hay que hacerlo, pero tienen que hacerlo quienes saben eso. En el mundo sanitario esa unión es importante, ¿no? A mi entender. Tan importante es que el modelo de formación nuestra es extrapolable. Y es extrapolable porque formamos a los profesionales dentro de los centros sanitarios. No se forman en la universidad, pero después van a pie de cama, ¿no? Y eso es importante. Y la Escuela Andaluza de Salud Pública, digamos, fue en sus tiempos, hoy día menos, pero en sus tiempos fue, digamos, un instrumento fundamental. Por ejemplo, es de las primeras instituciones que tratan con una red específica y la desarrollan a partir de la directriz de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud, en identificación de las agresiones machistas a la mujer. Existe eso, el programa, la red. En la escuela se formaba a los profesionales en las necesidades que el profesional tiene para poder identificar los signos, los indicadores de que hay maltrato. La red por ejemplo, la de sexual y reproductiva, también se formó en la Junta de Andalucía. Paradójicamente, hoy quieren cerrar el centro de transmisión sexual en Granada, cosa inconcebible. Es verdad que posiblemente el que está tomando esa decisión no ha pasado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, no sabe que hoy día, precisamente, ellos dicen, no, se cierra porque aquí quienes vienen pues son colectivos marginales. No es cierto. Hoy hay un repunte importantísimo de enfermedades de transmisión sexual porque, digamos, dentro de la universidad, dentro de los estudiantes, porque es donde normalmente se suele producir. Por tanto, eso cada día es más necesario. Entonces, esa falta de conocimiento de lo que es salud pública pues lleva a tomar decisiones erróneas. Y por mucho dinero que tú tengas y hagas después programas en la televisión para que no tengas relaciones sexuales, pues no va a ser lo efectivo que desde la perspectiva de salud pública nos gustaría que fuera. Martín, usted vivió una de las etapas más convulsas de la sanidad andaluza. Digamos que lo que todo el mundo visualiza era la fusión hospitalaria de Granada. Con un poco la perspectiva que da el tiempo, ¿cuánto cree que
hubo en aquello de movilización real, cuánto de manipulación y cuánto de falta de pedagogía? Y yo creo que falta un cuánto. ¿Y cuánto de intereses políticos o personales? O personales. Yo recuerdo un buen amigo, un alcalde de Lugo, que era del PP. El PP en Lugo ganó durante toda la vida, hasta que no hace mucho el PSOE le quitó la alcaldía. Y el alcalde, cuando aparece, dice: Martín, es que hice lo que yo pensaba que no teníamos que hacer, vamos, que era necesario, obras en la ciudad. Cambié lo que era la forma de circular por Lugo y eso me ha costado y así fue. En Granada, si extrapolamos ya no en concreto, aquí se buscaba un modelo diferente. Estamos en un proceso de cambio sociológico, estamos en un proceso de cambio de la distribución geográfica de la población. Granada ha ido perdiendo peso poblacional, está surgiendo Málaga, Sevilla sin lugar a dudas ya lo era, y Córdoba pues también sube. Nosotros teníamos una sanidad pública que era muy potente, que lo es muy potente, que atendía a niveles regionales y obviamente para tú ser referente en líneas de alta especialización lo que requieres es población, porque si no hay población, enfermitos, pues al final tú no puedes actuar. Entonces, el diseño de la asistencia que se iba a dar en Granada, en Andalucía, implicaba, al entender de los que en su día diseñaban estas líneas, que no fue el gobierno donde se monta todas estas cosas, sino gobiernos anteriores, pero que venía a decir, como no hagamos hospitales donde se concentre la actividad y por lo tanto haya mayor capacidad de actuación sobre la población, o sea, el volumen de población sea mayor, pues al final se va perdiendo la capacidad de innovación. Bueno, ese era un modelo que se intentó hacer y se avanzó y que para poder llegar a eso requería modernizar las instalaciones. No hay que olvidarse que aquí se abrió uno de los hospitales punteros de Andalucía, que es el Hospital del Parque Científico, del Parque Tecnológico, puntero a todos los niveles. Y puntero a nivel de servicios, porque se define como un hospital que iba a dar servicio a todo el sistema sanitario público de la provincia. Eso implica que algunos ven en ello una amenaza para sus propios intereses de progreso individual. Y entonces empieza a generar la tormenta perfecta, junto, obviamente, con fallos estratégicos de gestión, sin lugar a dudas. El traspaso que se hace de las historias, de las pruebas diagnósticas todas en una semana, hay fallos que, obviamente, solivientan y la población se resiente. Pero, dicho esto, es decir, hay elementos, digamos, que sí dan para tener una situación de enfrentamiento, pero obviamente ha sido aprovechado y azuzado, sin lugar a dudas, desde una perspectiva totalmente que hoy llamamos populista, que de aquellas aún no se hablaban esos términos, pero es totalmente populista. Tanto es así que, bueno, ya los efectos de aquello, parte de esos efectos los estamos viviendo hoy, ¿no? La separación que en su día siempre existió entre los grandes centros, no fuimos capaces de conseguir que se unificaran, o sea, que trabajaran conjuntamente, y hoy la escisión entre los servicios posiblemente es mayor que lo era en aquel momento, ¿no? Entonces, a mi entender, eso fue una estrategia política bien organizada, asentada en elementos totalmente populistas que no están respaldados por la realidad, y además no solo no están respaldados, sino que digamos, el crecimiento, o mejor dicho, los servicios sanitarios no responden a la dinámica que se creó aquí, sino todo lo contrario. También con esa perspectiva que da el tiempo, Martín, ¿crees que el planteamiento de aquella fusión hospitalaria sigue siendo la mejor solución para esa asistencia de mayor calidad y mayor efectiva que se planteaba entonces? Yo no hablaría de fusión hospitalaria. Date cuenta que si el modelo se hubiera desarrollado, no hubiéramos tenido, como decían los populistas, 2 hospitales completos. Hubiéramos tenido 4 hospitales completos.
teníamos uno de neurotraumatológico, claro. Era digamos, todo lo contrario a lo que se mantenía. Por lo tanto, lo que hace falta es diseñar servicios completos. Cuando hablamos de hospitales estamos hablando digamos, de un centro donde acoges los servicios. La visión, a mi entender, debe ser de servicio. Como los servicios sanitarios, la asistencia se da en una población, que es en un centro, en varios centros, o haciendo centros más especializados, que era a lo que nosotros, en contra de muchas personas dentro del propio sistema, en alta dirección, que no querían esa especialización que estábamos llevando a Granada, que le hubiera venido fantástico, porque Granada tenía y tiene un excelente servicio de neurología y neurocirugía, pero para eso necesitas población. Claro, nos hemos convertido en el referente de toda Andalucía prácticamente. Exactamente. Entonces, hacer la unificación de hospitales, eso fue una fase, yo creo que esa fase no debe reproducirse, no debe volverse a producir. Posiblemente si hubiéramos analizado en aquel momento, sería otra las líneas de trabajo que se hubiera hecho, pero bien, la dinámica de las políticas era, bueno, hay que ir avanzando, ¿no? Yo lo trabajaría lo que se pretende, que es hacer, digamos, servicios más potentes, más referentes, lo haría de otra forma, como dices tú, con la visión del tiempo. Estamos llegando al final, pero a mí sí me gustaría plantear a nuestro invitado de esta noche algo que ustedes han escuchado mucho y que también es un discurso recurrente, que debería haber un sistema de salud único o común para toda España, un sistema nacional de salud que te garantizara los mismos derechos como paciente, vivas en Andalucía, vivas en Cataluña, vivas en Euskadi o vivas en Navarra. Bien, vamos a ver, el sistema sanitario, el sistema nacional de salud, es un sistema que, por principio, debe garantizarlo. Así está definido. Y ahora lo que hablamos es de cómo se gestiona ese sistema. Y ahora, bueno, eliminemos las comunidades autónomas solo en salud, porque supongo que en lo demás funcionan bien, será. Y en salud hagamos un único sistema. Eso lo hemos vivido. Aquí estaba el Insalud, que fue una gran empresa, una gran oportunidad, pero hoy por hoy no hubiera dado resultado. Y de hecho, el Insalud, que era hospitalicéntrico, que era el centro de la atención, era hospitalaria, cuando tú coges ese sistema de atención y lo haces más asequible, lo acercas a la gente a través de atención primaria, esa coordinación desde Madrid ya no sería posible. Hoy en día no sería posible. Posiblemente dentro de Andalucía habría también que repensar cómo lo tenemos. Pero la gente olvida que cuando uno tenía que operarse de algo muy especializado se tenía que ir a Madrid. Y si en Madrid no lo había, a lo mejor tenía suerte y lo había en Barcelona. Al Rocío podías ir, pero ya en patologías menos importantes. Es cierto que existen desequilibrios digamos, desde la perspectiva asistencial, sí lo hay. Tanto es así que un médico vasco gana más que un profesional sanitario andaluz. Bien. Habría que hacer mecanismos de corrección. El sistema sanitario, el Sistema Nacional de Salud tiene sistemas de corrección que son consensuados. Es decir, no es el ordena y mando de una gestión centralizada, sino que son modelos consensuados a través de los mecanismos que se establecen de coordinación de las autonomías. Yo creo que el volver para atrás es un error siempre. Otra cosa es que uno diga, estoy cómodo en este modelo y es el que tenemos que defender. Yo creo que no, yo creo que el modelo hay que redefinirlo, hay que volver a hablar de él, hay que volver a escribirlo. Hoy no es la misma la distribución de población. Cuando en su día hicimos la reforma de atención primaria, acercamos los hospitales a las zonas rurales, que no existían, que ya no solo tenían que ir a Madrid, tenían que venir a Granada. Todo eso ha cambiado. Hoy las cronas son distintas. Habría que hacer un análisis profundo
con la intervención de profesionales de otras especialidades, no solo de los profesionales sanitarios, porque si no nos miramos para el ombligo, sociólogos que analizan, hasta geógrafos, ¿no? Es decir, eso hay que hacerlo, hay que avanzar en esa línea, en reestudiar el modelo y ver qué necesitamos hacer en el siglo XXI para que los principios y los valores que informaban el sistema sanitario sigan informándolo. Pero el centralizar, hoy por hoy yo creo que en ninguna de las políticas, si lo decimos hoy, pues que vuelvan a que se centralicen, bueno, otra de las muchas políticas que tenemos, seguro que no coincidimos casi nadie en eso, ¿no? Y nadie, cuando le afecta directamente, está de acuerdo en ello. Pues Martín, ha sido un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Hemos aprendido mucho en este rato. Bueno. Esperemos que ustedes también. Y bueno, las cosas que nos ha dejado nuestro invitado son para que le demos un par de vueltas. Y lo iremos haciendo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y para lo que queráis. Y ustedes no se nos vayan, porque ahora vamos a seguir aquí en 7 Televisión con las cosas que han pasado en esta jornada de lunes en España, en el mundo, en Andalucía. Hasta ahora.